Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. El hambre en el mundo creció en 160 millones de personas en 2020. América Latina es la región con mayor peso de la deuda externa, que alcanza el 56,3% del Producto Interno Bruto. Del 2017 al 2019, la cantidad de migrantes internacionales creció de 164 millones a 169 millones. Brasil es uno de los 10 peores países en el mundo para los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos 2021 de la Confederación Sindical Internacional. El Fondo Monetario Internacional exhorta a los países miembros a que apliquen un impuesto a las multinacionales. La banca española gastó más de 4.100 millones de euros en recortar sus plantillas y cerrar oficinas. Y el hambre en el mundo no para de crecer. Al cierre del año 2020 se suman 160 millones de personas. En 2020, un año marcado por la pandemia mundial del coronavirus, entre 720 y 811 millones de personas en el planeta sufrieron hambre, unas 161 millones más que el año anterior. Este resultado aleja el objetivo de desarrollo sostenible de acabar con el hambre para 2030, según el último informe anual sobre el estado de seguridad alimentaria y el hambre en el mundo. En el informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, asegura que no vamos por buen camino para acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo. De hecho, señala que vamos en la dirección equivocada. Este aumento implica que la subnutrición creció del 8,4% en 2019 al 9,9% en 2020, después de que permaneciera prácticamente inalterable en los últimos 5 años evaluados. El incremento de la subnutrición varía entre regiones, y mientras que cerca de 1 de cada 5 personas en África sufrió este problema, un 21%, en América Latina y el Caribe afectó a un 9,1% y en Asia un 9%. Y es que la pandemia del COVID contribuyó al empeoramiento de los datos, aunque el informe alertó que el coronavirus es solo una pequeña parte de un problema mucho mayor, ya que existen otros factores como la variabilidad climática, los conflictos y las desaceleraciones económicas extremas, así como la causa de vulnerabilidad de los sistemas alimentarios. La Organización Internacional del Trabajo realizó la 7ª Conferencia de Regulación del Trabajo Decente. Para la Organización Internacional del Trabajo se ha de entender por trabajo decente la oportunidad de acceder a un empleo productivo con un ingreso justo, con seguridad en el puesto laboral y protección social para las familias, desarrollo personal e integración social, libertad de opinión, reunión y organización e igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres. Solo el año pasado se perdieron 255 millones de empleos en el mundo a causa de la COVID-19 y el déficit de puestos de trabajo derivado de la crisis mundial llegará a los 75 millones en 2021 para luego reducirse a 23 millones en 2022. En tanto sigue aumentando el número de trabajadores migrantes. Del 2017 al 2019 la cantidad de migrantes internacionales creció de 164 millones a 169 millones. La pandemia ha revelado la precariedad de su situación. Los trabajadores migrantes con frecuencia son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para acceder al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales a la COVID-19, declaró Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo. Esta masa de trabajadores migrantes se concentra sobre todo en los países desarrollados. Cerca de un 37,7% se ubica en Europa y Asia Central, en tanto el 25,6% lo hacen en las Américas. Fundamentalmente se ubican en el sector de los servicios. Y Brasil es uno de los peores 10 países en el mundo para las trabajadoras y los trabajadores, según el índice de la Confederación Sindical Internacional. En 2021 la situación para la gente trabajadora empeoró en Brasil, donde las huelgas fueron violentamente dispersadas por las fuerzas policiales,
utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma disparadas a corta distancia contra los manifestantes. Varios representantes sindicales recibieron amenazas de muerte, muchas veces en represalia por organizar huelgas, y 2 líderes sindicales fueron asesinados. Desde la adopción de la ley número 13.467, todo el sistema de negociación colectiva se ha hundido en Brasil con una drástica disminución del 45% en el número de convenios colectivos concluidos. La situación se agravó aún más por la irresponsable gestión de la pandemia de la COVID-19 por parte del presidente Bolsonaro. El 22 de marzo de 2020, el presidente publicó la controvertida Medida Provisional 927, permitiendo a las empresas la adopción de medidas que suprimen protecciones laborales, como por ejemplo suspender el contrato de empleo sin sueldo hasta 4 meses. Ante las protestas unánimes de trabajadores y sindicatos, esa medida sería retirada, pero manteniendo otras, como la imposición unilateral de una reducción salarial del 25%. Junto a Brasil, Colombia y Honduras son los otros países de Latinoamérica que figuran dentro de los 10 peores países en el mundo para los trabajadores. Y ya que mencionábamos a Honduras, veamos la difícil situación que atraviesa el país centroamericano. La pandemia de COVID-19 sigue imparable en Honduras. El país sufre su peor crisis sanitaria, con récord de contagios y al borde del colapso de hospitales, algunos de los cuales ya tienen al límite sus camas de cuidados intensivos. Al cumplirse 16 meses de la confirmación de los 2 primeros contagios detectados con COVID-19, el país cuenta con 273.702 casos y 7.250 muertos. La saturación de los servicios sanitarios ha ido en aumento a la par del incremento de contagios. La situación más crítica la enfrenta el departamento de Francisco Morazán, con 85.225 contagios y 2.031 fallecidos desde el 11 de marzo de 2020. Según expertos, la pandemia ha sido manejada de una manera muy superficial y desorganizada en Honduras, donde las vacunas escasean. Hasta ahora, el país ha recibido 2,7 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 y más de 1,1 millón de personas ya recibieron la primera dosis de alguno de los inmunizantes. De ese total, tan solo 72.110 personas ya cuentan con el esquema completo. Los médicos piden no relajarse con las medidas de bioseguridad para evitar más la propagación de la pandemia. América Latina crecerá este 2021 un 5,2% de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. No obstante, el impacto social de la crisis sanitaria y los problemas estructurales de la región se agudizaron y se prolongarán, según advierte el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, titulado Paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, crecimiento con persistentes problemas estructurales, desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. De acuerdo con el documento, para el año 2022 habrá un crecimiento promedio en la región de 2,9%, a la vez que subraya que la crisis de la pandemia aumentó la desigualdad y la pobreza, sobre todo entre las mujeres, escolares y personas mayores. Al presentar el informe, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, convocó a los gobiernos del área a mantener políticas de emergencia para fortalecer una reactivación económica sostenible, más justa, igualitaria y respetuosa del medio ambiente. El informe advierte que América Latina es la región con mayor peso de la deuda externa, que alcanza el 56,3% del Producto Interno Bruto, lo que pone en peligro la recuperación y el crecimiento futuro, situación que se agrava en los pequeños estados insulares del Caribe. El Fondo Monetario Internacional exhorta a los países miembros a que apliquen un impuesto a las multinacionales. El Fondo Monetario Internacional exhortó a los países miembros a firmar el Acuerdo Fiscal Global para simplificar las reglas de manera que los países que actualmente tienen leyes menos sofisticadas puedan cumplir y beneficiarse de un impuesto global del 15% a las multinacionales. Un total de 132 países y jurisdicciones respaldaron el acuerdo de 2 partes destinado a hacer que las multinacionales paguen impuestos en los lugares donde operan.
Esta parte del acuerdo, conocido como Pilar 1, aún no ha sido ratificada por todos los países. El segundo punto del acuerdo es una tasa impositiva mínima que las naciones han acordado será de al menos el 15%. Aproximadamente un tercio de los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional aún no han firmado el acuerdo y muchos de ellos no son parte de las conversaciones lideradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Nos vamos a un Haití en crisis, conmovida todavía por el magnicidio de su presidente. Y vean este informe donde la policía colombiana brinda algunos detalles de lo que supuestamente ocurrió. En el marco de la investigación por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, las autoridades de Colombia revelaron que el jefe de seguridad haitiano, Dimitri Gerard, realizó varios viajes al país suramericano con propósitos desconocidos. Así lo informó el director de la Policía Colombiana, general Jorge Luis Vargas. Tuvimos conocimiento a través precisamente del equipo de trabajo basado en Colombia, liderado por Interpol, que el comisario Dimitri Gerard, jefe de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional de Haití, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá, República Dominicana, utilizando como tránsito a Colombia. Ahora las autoridades tratan de establecer qué objetivos habrían tenido dichos viajes de Gerard, que fueron llevados a cabo en su totalidad en este 2021 y que siempre tuvieron escala en Bogotá. Comienza la verificación de qué actividades estaría realizando el comisario Dimitri Gerard en estos viajes en territorio colombiano, y de igual manera le hemos pedido a los países en donde esta persona estuvo que se realicen las actividades en el medio del convenio de Interpol, policialmente hablando, para que se nos conteste esta pregunta y de igual manera se envíe esta información. Vargas aprovechó para dejar en claro que la investigación por el caso del crimen de Jovenel Moïse está en manos de las autoridades haitianas y que la labor de Colombia es únicamente de acompañamiento y colaboración. Nos quedamos en Haití porque ese país está viviendo una de las peores crisis humanitarias de los últimos años, de acuerdo a un informe de la UNICEF. Lo que está pasando, por ejemplo, en la desnutrición, en la malnutrición de los niños, es que vemos que están aumentando los casos de malnutrición severa y aguda, y de niños que necesitan alimentos terapéuticos para sobrevivir, y sus vidas están en riesgos. Y se debe a varios factores. Primero, al agua, porque el agua es la fuente importante, y segundo, también la lactancia materna. Si las mamás, las mujeres no se alimentan bien, no tienen acceso a alimentos o han reducido en tiempos de pandemia su alimentación, su dieta, luego tiene una influencia, un impacto negativo sobre la tasa de lactancia materna, que luego también dificulta el estado y tiene impacto negativo sobre la salud de los niños, que caen rápidamente en malnutrición severa y aguda. Pagar a los trabajadores por debajo de los ingresos mínimos es ilegal. Esto ha dicho en Uruguay la Central de Trabajadores PIT-CNT. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. En Uruguay, la Central de Trabajadores PIT-CNT dijo que ingresen trabajadores por debajo de las condiciones mínimas es ilegal. No se puede acordar nada sobre esa base, aseguraron los dirigentes sindicales ante la propuesta del empresariado de tomar trabajadores y trabajadoras por debajo del laudo acordado. La banca española gastó más de 4.100 millones de euros en recortar sus plantillas y cerrar oficinas. Las denominadas salidas incentivadas provocan el año con más despidos en el sector desde 2013, más de 15.000 trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores sindicados de Hyundai Heavy, el principal constructor naval de Corea del Sur, decidieron extender su huelga en curso por una semana más en sus negociaciones salariales con la administración, ya que la compañía los instó a volver al trabajo. La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, espacio que articula el conjunto de centrales sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, expresó su apoyo a la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio en la República Argentina, a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con el propósito de dar visibilidad internacional a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 y al proceso de justicia ejemplar logrado en democracia gracias a la lucha encabezada por los organismos de derechos humanos. TikTok lanza en Estados Unidos una función para postularse a empleos por video. La red social china creó un programa que permite a los usuarios responder a ofertas de trabajo con un video corto en lugar de enviar un currículum de la manera tradicional. Fomentan la inclusión en la historia de Perú. El 15 de julio de 1821, más de 300 firmas sellaban el documento que declaraba al Perú independiente. Hoy ya son miles los peruanos que han dejado sus huellas en una recreación simbólica de esa acta, que 200 años atrás dio aliento a la libertad de su país. En una esquina del céntrico Parque Neptuno, en el casco histórico de la capital peruana, la artista Olinda Silvano, quien es líder de Cantagallo y de la etnia amazónica Chipibo-Conibo, estampa su firma en el llamado libro conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Para nosotros es muy orgulloso de ser parte de esta historia que nos invitaron para firmar un documento que hace 200 años que no pudieron y ahora está libre. Juntos podemos todo. Olinda habla del Acta de la Independencia, la partida de nacimiento de la República del Perú, un documento de apenas 205 palabras que sirvió de preámbulo para sentar las bases de un país libre de la presencia colonial española. Si bien el proceso no culminó hasta casi 2 semanas después de aquel 15 de julio, con la emblemática ceremonia del día 28, la Declaración Solemne de Emancipación se oficializó mediante este texto, que no firmó ni una sola mujer, ni un solo indígena, ni un afrodescendiente. Uno de los vecinos que se acercó hasta el Parque Neptuno para firmar el libro conmemorativo fue el abogado Luis Quispe, un hombre cusqueño que ya hace más de 4 décadas que se instaló en Lima. Nos parece una muy buena iniciativa, algo que, como lo ha dicho el propio alcalde, rompe de lo que se había hecho hace 200 años, ¿no? El ministro de Cultura, Alejandro Neira, instó a redoblar esfuerzos para independizarse del racismo, la discriminación y la intolerancia, y aunque este sea un camino de largo aliento, el punto de partida pasa inevitablemente por reflexionar sobre el pasado con miras a forjar una historia más inclusiva. Una estoica comunidad guaraní vive resistiendo en Bolivia a los embates de las empresas multinacionales, fundamentalmente del petróleo. Esto es Tentayapi. Se encuentra a más de 1100 kilómetros al sureste de La Paz. Se trata de la última casa habitada por una estoica comunidad guaraní que ha resistido la invasión de la colonia española mediante la evangelización, la exploración de hidrocarburos, la sequía y ahora a la pandemia de la COVID-19. Así lo expresa Kusaire Yaricadel, dirigente guaraní. Así que la única comunidad ha resistido su resistencia, ¿no? De esa manera vive mucho tiempo, ¿no? O sea, años, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros seguimos, ¿no? Viviendo como nos han dejado nuestros abuelos ancestrales, ¿no? Así que... También fue declarada Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de los guaraní Simba por la preservación cultural intacta en relación a su origen, la reafirmación de su historia y la conservación de su idioma, según la ley firmada en 2004. Hemos tenido también 2 años de sequía, que no ha llovido, no hemos tenido producción, hemos sufrido de comida, no había trabajo, no había salida. Entonces,
hemos subido bastante, ¿no? Por el tema de alimentación, ¿no? Como la comunidad vive. En 2010 la comunidad sentó un precedente al prohibir en su territorio la actividad petrolera que, no obstante, no ha dejado de acecharle por las prospecciones sísmicas permitidas por sus vecinos de la comunidad Itica Guazú. Una exposición fotográfica en Berlín retrata los movimientos sociales y las protestas en el Chile de ayer y de hoy. Una exposición fotográfica en Berlín visibiliza las protestas del Chile de ayer y de hoy. Se trata de la unión de 17 fotógrafos chilenos que ilustran con imágenes las protestas, la represión y la resistencia social durante la dictadura de Pinochet de 1973 a 1999 y en las movilizaciones de octubre de 2019. El organizador de la muestra, el fotoperiodista chileno José Giribás, explica que la exposición, inaugurada este jueves en la Galería Friedrichshain y que podrá verse hasta el 27 de agosto, aspira a informar a través de 50 imágenes sobre la brutalidad de la acción policial en Chile y mostrar el valiente trabajo de los jóvenes fotógrafos, pero también busca comparar las dos épocas. Las fotografías en blanco y negro de la primera parte de la muestra, que lleva por título Represión y Resistencia Social ayer y hoy, son del propio Giribás durante el tiempo de la dictadura. En cambio, las imágenes en color de los otros 16 fotoperiodistas de la exposición muestran formas de resistencia más activas. Pese a su diversidad, estas coinciden por ser más conceptuales y a la vez mucho más explícitas, tanto al retratar la violencia policial como la rabia de los manifestantes. Veamos ahora un trabajo científico donde estudian las interacciones de las tortugas gigantes en Galápagos. Científicos de 5 países tratan de descubrir si las tortugas gigantes son, en cuanto a su interacción con el ecosistema, los elefantes o los hipopótamos del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Consideradas como ingenieras de los ecosistemas, las tortugas gigantes pueden influir enormemente en las zonas en las que habitan y al estar en pozas mueven nutrientes de zonas terrestres a acuáticas, algo muy similar a lo que hacen los hipopótamos. Diego Elis Soto, integrante del proyecto de ecología del movimiento de tortugas gigantes de Galápagos. Pensamos que en algunos casos puede haber más biomasa de tortugas que agua en una poza acuática. Antes de la llegada de los humanos, había entre 200 y 300.000 tortugas en las Islas Galápagos. Hoy en día hay poco menos de 30.000. Las tortugas gigantes, que pueden vivir 200 años, alcanzan a mover hasta 1 kilogramo de lodo seco de una poza sobre sus caparazones. Básicamente, están siendo albañiles de sus propios ecosistemas. Poco a poco estoy cambiando mi pensamiento de que tortugas pueden ser una mezcla de hipopótamos y elefantes, de hecho, porque las tortugas son críticas para ecosistemas acuáticos como las pozas, pero las tortugas también son muy importantes para el ecosistema terrestre de Galápagos, ya que comen más de 60 especies diferentes de plantas y dispersan estas semillas y ayudan a germinar a las plantas en Galápagos, similar como lo es un elefante en África. Entre las curiosidades que los expertos intentan despejar es ¿qué pasaría en un mundo con más o menos tortugas? Y también saber cómo la relación del uso del suelo por parte de los humanos afecta a la relación de tortugas y agua. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.